Muy bien, muy bien. Está por aquí Yolanda, está Mirna, está Daniel por ahí, está Los Pinos, está Isabel llegó, está Liliana por ahí también. Ah, mira, María y José llegaron por ahí también. Bueno, bendiciones. Jacqueline está por aquí, Edel, Cora llegó también, Carmelo. Qué bueno, de verdad que, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces continuamos, ya oramos y entonces continuamos aquí con, bueno, el compromiso grupal como siempre, la puntualidad, asistencia, participación activa, mantener la concentración. Bueno, todos hemos ido sobre el compromiso grupal y lo hemos cumplido al pie de la letra. Y bueno, vamos entonces aquí, ¿cómo terminó el capítulo? Ahí debió haber dicho cómo terminó el capítulo 27, porque vamos al 28 ahora. Así que, ¿cómo terminó el capítulo 27? Y todos sabemos que el capítulo 27 terminó en el naufragio. Pablo estaba junto a unos centuriones que estaban liderados por nada más y nada menos que por Julio. Y bueno, todos pasaron por toda esa serie de situaciones tan difíciles y ahora ya prácticamente termina el naufragio y termina el capítulo 27 diciendo Julio dio la orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o del resto del barco y de esta manera todos llegaran sanos y salvos a tierra. Y ahí termina ya el capítulo 27. Así que vamos entonces a ver qué ocurre después que ellos terminan ese naufragio y llegan a esta isla. A este punto ellos no saben dónde están, no saben que la isla se llama Malta, no saben nada, no saben nada de qué lugar están, están completamente, no tienen idea del lugar donde encallaron, así que ya están a punto de descubrir el lugar donde están y donde el Señor le plació llevarlos. Así que ya comenzamos con la sesión 18 y capítulo 28. Y bueno, ya ahí entonces comienza el capítulo 28 con que resulta que llegaron a una isla llamada Malta. Ajá, por aquí llegó Doris, qué bueno, Doris. Aleluya. Entonces, comienza el capítulo diciendo, una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Muy bien, o sea que llegan, aparentemente el idioma que hablaban en esa isla, ellos lo podían entender de alguna manera, o había gente ahí que entendía su idioma dentro de los que se salvaron del naufragio, pero ya se estaban comunicando con ellos, ya se enteraron de cómo se llamaba la isla. Los isleños nos trataron con extraordinaria bondad. Estaban muy contentos al verlo. Piense que eso es un detalle interesante porque ustedes saben que regularmente cuando alguien llega a una isla, no necesariamente los que viven en la isla lo van a recibir con bondad. Pueden recibirlo con mucha violencia. Pueden pensar que vienen a atacar, pueden pensar muchas cosas pueden pensar de alguien que llega encallado en una isla, así que fíjense que ya vamos viendo que de alguna manera ya Dios venía obrando y en cierta forma le sirvieron de aliento en medio de una situación tan difícil y Dios permitió que ellos le recibieran bien, le recibieron con bondad, no con cualquier bondad, sino extraordinaria bondad. Así que vemos que ya Dios estaba interviniendo y estaba obrando en manera milagrosa. Y resulta que encienden una fogata y nos invitan a acercarnos. O sea que sabemos que ya para ese entonces hacía un poquito de frío, como ya está empezando a hacer acá, ¿verdad? Pero ahí debe hacer un poco más de frío, ya estaban en el invierno. Mira quién llegó por ahí, Ricardo. Ricardo, saludo, que hace tiempo no lo veíamos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Y entonces los isleños nos trataron con extraordinaria bondad, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. ¿Okay? Así que vamos viendo entonces el buen trato que reciben después de un tiempo tan difícil en ese naufragio. Y ya están empezando a sentirse más cómodos. Me imagino que estaban todos pasando el susto, toda la situación.
emocional, física, el cansancio, el agotamiento, el hambre, todo estaba encima de ellos. Así que por lo menos esto fue un aliento, es como un oasis en medio del desierto. Así que bueno, pero vamos entonces a ver qué sucede. Ay, Dios mío, hermano. Ay, 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 ay. Parece que es como dice el refrán, llueve sobre mojado. Llegan a esta isla, llegan estos isleños, los reciben con mucho amor, con mucha bondad, con extraordinaria bondad. Están ellos ahí con frío, pero hacen una fogata para que se sientan cómodos y de pronto sucedió que Pablo recogió un montón de leña y le estaba echando al fuego. Pensemos que Pablo, con todo amor, ¿verdad? Él quiere ayudar a que la fogata y que todo tenga mucho fuego y que la gran mayoría de las personas reciban, ¿verdad? Se puedan cobijar del frío que hacía y de la lluvia. Y Pablo, con muy buena intención, empieza a ayudar con esta fogata. Y de pronto aparece nada más y nada menos que cuando recogió un montón de leña y le estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Pero qué cosa más tremenda. Para colmo de males, una víbora se le prende en la mano y al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: oh, wow, pero ¿qué es esto? Estos acaban de llegar aquí vivos después de un naufragio y ahora para colmo una serpiente lo pica. Ah, no, pero este hombre tiene que ser un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. O sea, que piense la reacción de los isleños, como que, Dios mío, qué colmo de males le puede tener una persona para que después de sobrevivir un naufragio, ahora venga aquí y termine muriendo con un veneno de una serpiente. O sea, que tú sabes, es inverosímil lo que está pasando aquí y la confusión de lo que están viendo, lo que está sucediendo. Sabemos que estaba allí Lucas, estaba allí. ¿Qué pudo haber pensado Lucas? Que tú, Aristarco, todos los que estaban allí con él, que pudieron haber pensado, tiene que haber sido una confusión inmensa, o sea, pero ¿cómo es posible que ahora también una serpiente lo muerda? Pero Pablo sacudió la mano, la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió daño alguno, ningún daño. La gente esperaba que se le hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. O sea que los isleños, los que vivían allí, sabían qué clase de animal le había picado. Ellos conocían que ese animal era un animal venenoso y el veneno era tan potente que lo podía matar de un mordisco. Y ellos al ver y esperar, no, esa mano tiene que hincharse en cualquier momento. Vamos a ver cómo está tu mano. ¿Pero cómo? Pero mira, no está hinchada. ¿Qué está pasando aquí? Y al ver que él está, pero tú estás bien, tú no quieres algo, no te estás desmayando, no estás sudando nada, pero ¿cómo? Pero mira, está bien, ¿cómo es posible? Se supone que caiga muerto. Y ahí entonces, o sea, la confusión fue tal que dijeron, no, pero es que nadie en esta isla ha sobrevivido a la mordida de ese tipo de serpiente. Y ahora este hombre llega, pero ¿quién es este? Entonces, dice que cambiaron de parecer y decían que probablemente era un dios. Eso nos parece también al momento cuando en Iconio ellos empezaron a adorarlos como dioses, pero entonces en esta ocasión no se podían explicar cómo él había sobrevivido a eso. Y bueno, eso nos hace recordar, ¿qué recuerdan? ¿Recuerdan si Jesús dijo algo relacionado con tocar un animal o algo mortífero? ¿Ustedes lo recuerdan? Miren a ver. ¿Qué promesa le dejó Jesús a sus discípulos en cuanto a tomar cosa mortífera o si algún animal o algo mortífero así le hacía daño? ¿Qué usted recuerda? Ajá, Daniel dice
Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. Si no me equivoco, déjame buscarlo por aquí. Bible Gateway. Y creo que es el versículo que yo escogí, pero bueno, déjenme. Marcos 16. Ajá. Vamos a ver. Pero vayan y Marcos 16 es cuando habla de la resurrección, apariciones y ascensión de Jesús. Por último, apareció Jesús, vayan por todo el mundo anunciando las buenas nuevas. Ajá. Marcos 17. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Qué impresionante. Es como si ya el Señor está aquí ya dando un preámbulo de lo que le iba a pasar a Pablo. Pablo fue mordido por una serpiente y precisamente ya Jesús venía trayéndonos una bendición y es la que vemos aquí, Marcos 16, 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que ya vemos el carácter profético de Jesús en sus palabras cuando está profetizando lo que ahora Lucas relata aquí en el libro de Hechos. En ningún momento vemos en algún otro ejemplo de algún apóstol ser mordido por un animal venenoso, pero sí lo vemos en el caso de Pablo. Pudieron haber pasado esos eventos, pero el único que vemos aquí registrado es el caso de Lucas, que Lucas relata el caso de Pablo, donde fue mordido por una serpiente venenosa. Así que poco a poco vamos viendo cómo la palabra se va confirmando, no tan solo las profecías de los profetas del Viejo Testamento que hablaban de Jesús, sino las profecías que trae Jesús. Adelante, Vanessa. Pregunta yo, o sea, hablando de algo, bueno, o sea, sabemos que el significado de la serpiente que es, pero también vemos cuando Moisés, ¿no? Vemos que Jehová le dice a Moisés que tienes en la mano, ¿cierto? Uh-huh. También habla desde ahí de la serpiente. Que hay, o sea, ¿tú me entiendes? O sea, yo digo que hay algo de similitud en eso. Sí, si te refieres al momento en que en el pueblo de Israel empezaron a entrar serpientes y mordían a los israelitas. ¿Te refieres a eso, verdad? Sí. Sí, entonces empezaron a morder a los israelitas y ellos caían muertos y entonces empiezan a rogarle a Moisés y le dicen, dile a tu Dios que haga algo porque vamos a morir, que quite estas serpientes de aquí. Y entonces ahí la historia dice que Moisés fue delante de Dios y Dios lo que le dice, pues no, las serpientes se quedan. Las serpientes se quedan. Esa es la consecuencia de su pecado y de su desobediencia. Esa es la consecuencia. Ellos dieron lugar al enemigo y bueno, las serpientes se van a quedar. Y ahí es donde le dice a Moisés, pues mira, vamos a hacer lo siguiente, vas a hacer una asta y en esa asta vas a hacer una serpiente de bronce, la vas a colocar en un lugar donde todos la vean y tan pronto alguien sea mordido por la serpiente, lo que tiene que hacer es mirar el asta y vivirá. Y es interesante como luego Jesús utiliza ese mismo ejemplo para decir que es necesario que así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en este caso particular, la serpiente del desierto es tipo de Jesús. Todo el que viera la serpiente vivía. Adelante, Ricardo. Sí, básicamente lo que acabas de mencionar, la última frase que acabas de decir, lo que está pasando en el Antiguo Testamento es que Dios está mostrando su supremacía por sobre todas las cosas. Entonces, lo que parecía para el pueblo de Israel algo que iba a acabar con todos ellos, pues Dios lo que le está hablando a ellos es que no voy a sacar la consecuencia de su pecado,
pero aún así voy a darle por misericordia la oportunidad de que ustedes reconozcan que yo soy un Dios mucho más grande aún. Entonces pone la señal de la serpiente como demostración de que la serpiente puede ser poderosa, pero que el poder de Dios es más grande incluso que la serpiente. Eso es misericordia también. Solamente que le está dando a escoger al pueblo de Dios, que me pueden escoger a mí por supremacía sobre todas las cosas o no, y simplemente se van a quedar mordidos por la serpiente y morirán. Es como un... Pero acá en el hecho de Pablo, no, honestamente, bien personal, mi opinión personal es que es un hecho común, simplemente una serpiente que lo muerde. No veo mucho significado en esa mordidura de serpiente como tal. En el acto en sí, esta es mi opinión, creo que es simplemente una serpiente que lo mordió porque existen las serpientes que muerden. Es un animal que existe, no es algo que aparece de la nada. You know what I mean? Bueno, Sí. en algunas traducciones, versiones dicen que es una serpiente venenosa. Entonces yo creo que fue el punto de, porque en la que yo estoy leyendo dice que fue una serpiente venenosa, entonces el pueblo estaba esperando de que se Que hinchara, muriera, cayera muerto. cayera. Sí, pero es que casi todas las serpientes son venenosas. Y más en la parte de Europa donde ellos estaban, en Malta. Casi No, todas las no, serpientes sí. son venenosas. No, no es duda. Lo impresionante es, lo que no hay duda es que fue un milagro. Sí, ahí muestra Dios la supremacía, de nuevo. Exacto. Y entonces, exacto, fue el milagro de Dios para sanarlo y lo que hizo evidente a todos los que estaban allí. Y fue el preámbulo de que es como el pie forzado para que ahora Pablo tuviera la oportunidad de predicar el evangelio. O sea que ya no hay casualidades en nada de lo que está ocurriendo aquí. Dios tiene todo bajo control y está tomando control y un propósito tiene Dios al llevarlos ahí. Con toda esta gente de Malta, él ya tenía Dios un plan para bendecir a esta gente. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Dios es tan creativo, Dios es tan creativo como vamos a decir que Dios dice, bueno, vamos a impactar estas vidas con mi evangelio, pues vamos, esta serpiente va a picar a Pablo, no le va a hacer nada porque yo no lo voy a permitir, Pablo no va a morir y eso va a ser el preámbulo para que ellos vean mi poder y ahora estoy listo para comenzar a entrar al corazón de las vidas en Malta. Adelante, Carmelo. Yo veo ahí la fiabilidad de la palabra, la verdad de la palabra, porque fíjate que, como leímos ahorita en Marcos 17, dice que los que creen en el Señor no les va a pasar nada de eso. O sea, que si una serpiente lo pica, no va a morir. Entonces, yo lo que veo es la verdad de la palabra, que Dios la está como poniendo como para que la gente vea que la palabra es verdad, que lo que él dijo, eso pasa. Sí, no, aquí quedó claro que Dios ya tiene un plan cuando los lleva a esta isla y ya queda claro que ya Dios tiene una intención con bendecir y predicar el evangelio en esta isla. Eso Pablo no lo venía a venir, Pablo no se lo imaginaba, pero miren qué manera curiosa tiene Dios para impresionar, impactar a las vidas de esta isla. Para entonces ya tener listo el terreno para empezar a predicar el evangelio. Qué tremendo. Entonces, bueno, pues entonces aquí continúa la profecía de Jesús, ¿verdad? No tan solo dijo que si tomáramos cosa mortífera no nos haría daño, o podríamos tomar serpientes en las manos, sino que también recuerden que él habló sobre echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y miren lo que ocurre después. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Disentería es, bueno, diarrea, para los que no sepan. Yo lo había buscado en Google a ver qué era exactamente era. Y Ajá. es algo así que lo tengo en inglés, pero déjame ver. Sí, disentería.
Más adelante. Algo que produce dolor abdominal, diarrea, fiebre y por causa como que se infectó con algo de que comió algo o bebió agua contaminada. ¿Qué más? Y en aquel entonces la gente moría de eso. Sí, La parece gente que es moría bastante de eso. fuerte. Sí, sí. En aquel entonces recordemos que la gente moría de enfermedades que aún hoy no nadie moriría, pero en aquel entonces sí. Entonces, el padre de Publio estaba en cama enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Así que vamos viendo cómo ya Dios está interviniendo de una manera poderosa y estratégica en esta isla. Primero, delante de los que estaban allí presentes, Dios milagrosamente lo libra y lo libra de la muerte inminente con una serpiente, y ahora viene y ocurre un milagro y lo sana. Exacto, tal y como dice Daniel, vuelve, se cumple Marcos 16:18. O sea que vamos viendo cómo la mano de Dios, la gloria de Dios se va manifestando en un lugar que Dios le permite llegar. Dios lo salva él, lo salva todos los 276 que estaban en ese barco, para luego ahora empezar a impresionar de una manera poderosa, impactar a todos los moradores de esta isla. Y aquí vemos la misericordia de Dios y el amor para los habitantes de esta isla. Entonces, como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. O sea que no tan solo fue el Publio, el padre de Publio, que era un hombre influyente dentro de este lugar, sino que también a todos los que acudían eran sanados. O sea, estamos viendo el poder de Dios manifestado de una manera impresionante en este lugar, que Dios le permitió llegar aquí. Así que pensemos que todos los que estaban viendo lo que estaba ocurriendo estaban siendo impresionados. Y pensemos que también los centuriones, Julio, el centurión que lo estaba acompañando, los que sobrevivieron, los otros que estaban también en cautiverio, todos estaban siendo testigos del poder de Dios. Acaban de ver el poder de Dios, que los sana de un naufragio, y ahora ver el poder de Dios sanando y interviniendo en una manera poderosa en los que viven en esta isla. Entonces, como que nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. ¿Quién lo diría, hermano? Dios cumple la palabra que le dijo a Pablo de llevarlo a Roma. ¿Cómo lo iba a llevar? Él ni idea tenía. Pero miren las cosas que han sucedido en medio de esta situación. Cosas que parecían colmos de males terminaron siendo bendición. Cosas que parecían tragedias increíbles terminaron siendo, terminó Dios glorificándose en medio de cada una de ellas. Y eso, hermanos, se parece a todo lo que vemos, todo lo que pasa en nuestras vidas. El Señor interviene en nuestras vidas. Hay cosas que son trágicas, situaciones muy dolorosas, pero Dios es capaz de tornarlas para bien para todos aquellos que aman al Señor. Así que cuando vemos que a Pablo se dirige a los romanos y les dice esas palabras, sabemos de dónde se inspiró. Entonces, en la isla de Malta, Hechos 28, 7 al 10, dice: cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Así que Pablo estaba cayendo en gracia con toda la gente que moraba en esta isla, con los líderes de esta isla. Y fíjense cómo lo trataron con mucha generosidad, cómo le dieron comida, le dieron hospedaje, lo trataron con mucha amabilidad y lo hospedaron durante 3 días. Pero imagínense, la obra y el plan de Dios con Pablo no terminaba ahí. Así que tenía que moverse de esta isla que tan bien le había recibido. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería.
Pablo, adiós, esto no lo leíamos, no lo vimos ya. Sí. Ah, que está repetido. Está repetido el versículo. Seguimos al próximo. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma. Yo creo que Llegó a antes, Roma, por fin, hermano. Por fin Sí. llegamos a Roma. Julio, te saltaste el versículo del 11 al 13. Ay, no. Yo Qué iba pena. a decir eso, que faltaba cuando él sanaba a la gente que estaba en la isla, que iba Ay, para ay, que los ay. Espérate. Déjame ir entonces. 7, Llegó 8, hasta el 9, 10. Ajá. Aquí se repite. Ah, pues déjenme buscarlo acá entonces. Ese es Marco, eso es Hechos 28. 11. Sí, 8, falta el 28, el 11 al 13. 11 al 13. A los 3 meses. Ajá. Ajá. Déjenme entonces compartir esa palabra aquí. Bueno, por alguna razón no me deja. Ya se lo puedo presentar aquí. Hechos, O tal vez que lo lea Vanessa o alguno que lo tenga ahí. Hechos 28. Ok, déjenme ver si lo pueden ver aquí. ¿Lo pueden ver? Sí, Disculpen los anuncios, ¿verdad? Pero pues. ya sabemos, compran incluido los Temu. zapatos. Llegada a Roma, al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses dioscuros. Qué raro que ese versículo no aparece ahí. Yo pensé que lo había incluido. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Poteol. Así que ya aquí entonces de este versículo va relatando cuál ha sido el proceso para llegar a Roma. Ya vemos que entonces no ha tenido ningún percance hasta el momento después de esa situación y entonces ya en este punto ya llegan a Roma. Entonces vamos a continuar acá. Ajá, seguimos acá. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma. A mí me encanta como Lucas lo dice. ¿Usted se imagina el tono que tiene que haber utilizado Lucas cuando dice esto? Y por fin llegamos a Roma. O sea, ¿tú sabes cuánto han pasado para llegar hasta aquí? Así que ese y por fin le tiene que haber salido del alma. Y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. ¿Saben qué, hermano? Todavía el foro de Apio, hay ruinas del foro de Apio. Usted llega, hay todo un tour turístico por toda esta área en Roma. Foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Así que también otro punto, Pablo cobra ánimo. ¿Por qué cobra ánimo? Pues hermano, caramba, todo lo que ha pasado, él escribe, de hecho, la carta a los romanos la escribe antes de llegar a Roma. Y en la carta a los romanos él dice, desearía llegar allá a saludarlos y conocerlos, ¿verdad?
Así que cobró ánimo. ¿Cómo no va a cobrar ánimo Pablo? Entonces, aquí el pastor Drew Hayes añade, porque una de las preguntas que nos podríamos hacer, ven acá, y cómo surge la iglesia en Roma, cómo había tanto creyente en Roma ya esperando por Pablo y queriendo saber de Pablo. Así que aquí pastor Drew comparte, la mejor suposición es que la iglesia en Roma comenzó cuando los judíos romanos escucharon a Pedro predicar en Jerusalén en el día de Pentecostés, en el año 30 después de Cristo. Porque cuando usted llega a Hechos 2:10, en una parte empieza a mencionar todos los que estaban allí presentes, que de entre ellos habían judíos y judíos proselitistas de diferentes lugares de todo el Mediterráneo y de diferentes áreas de Asia. Entonces, en un punto dice claramente que llegaron allí a Pentecostés visitantes llegados de Roma. Así que imagínense que ya esos visitantes que tuvieron la experiencia de Pentecostés y de la prédica de Pedro, llegan y regresan a Roma. Así que ya estamos hablando de que del año 30 después de Cristo al año aproximadamente 60 que ocurre esta llegada de Pablo a Roma, ya han pasado aproximadamente 30 años y ya hay una iglesia que se ha desarrollado ahí. Otros dos hermanos que venían de Roma, porque hubo un emperador llamado Claudio que expulsó a los judíos de Roma. No sé si recuerdan una parejita hermosa que era de Roma. ¿Se acuerdan de Priscila? Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, muy bien. Ellos venían de Roma después de ser expulsados por el emperador Claudio, pero sí ya había una iglesia que se había formado. Ocurre la expulsión de Claudio de los judíos y obviamente me imagino que luego regresan de nuevo y en ese proceso ya es cuando Pablo llega a Roma. Entonces, sin duda, algunos de los que creyeron en Jesús como el Mesías y fueron bautizados ese día, entre los 3,000 mencionados en Hechos 2:41, estaban ellos presentes. Ellos regresaron a sus casas para compartir las buenas nuevas y comenzaron a reunirse como creyentes. Los amigos de Pablo, Aquila y Priscila, eran de Roma y seguramente le habían hablado de los cristianos que vivían allí, según Hechos 18:2. Finalmente, Pablo tiene la oportunidad de ver los rostros de los cristianos romanos en la capital del imperio, así que probablemente Aquila y Priscila también le contaron a Pablo sobre los creyentes allí en Roma y eso tiene que también sido parte de la expectativa también que tenía Pablo de llegar a Roma. Entonces, y cuando llegamos a Roma, al fin llegan, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara, hermanos. Fíjense qué interesante. Tenía un soldado que lo custodiara, que yo me imagino que Pablo, ni corto ni perezoso, le predicaba el evangelio a toda costa y con todo momento, pero que era el que estaba asignado para cuidar a Pablo. Y sabemos que Pablo estaba bajo amenaza de muerte. ¿Recuerdan los 40 que ya estaban hechos unos esqueletos porque hicieron una maldición de no comer ni beber hasta matar a Pablo? Pues de esos soldados tenían que proteger a Pablo, porque a Pablo recordemos que estaba bajo amenaza de muerte. Así que si se dan cuenta, el trato de Dios a Pablo, o sea, vemos el trato de Dios en Pablo en todo momento. O sea, hay quien dice, pero estaba encarcelado, estaba custodiado. Hermano, no. En este punto de la vida de Pablo hay que ver esa custodia como una protección divina. Definitivamente. Dios le estaba protegiendo y sobre todo, miren, cómo llega no a una cárcel llena de barrotes o a un lugar, no, llegó a un domicilio particular con un soldado que lo custodiara. O sea que Pablo estaba, no estaba en una mala condición, al contrario. Entonces, y dice el 17, déjenme ver que no vaya a ser que me haya pasado. Muy bien, muy bien. 17. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos cuando estuvieron. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Bueno, ¿qué es lo típico de Pablo?
¿qué se puede esperar de Pablo? Bueno, una vez llega a Roma, ¿qué altura en comparación a los demás la de Pablo en esa foto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que dice, espérate. No. Te refieres, ¿qué altura en comparación a los demás la de Pablo? No. Sí, parecía jugador de básquet. Y mirá, están todos abajo, te llegan todos a los hombros. Oye, pero este Marcelo me vacila las fotitos que yo pongo. No, Está Marcelo, yo buenísimo, creo, me quedé pensando. déjame ver, este tiene que ser el centurión, por supongamos. Mira, ni el casco le llega a la cabeza de Pablo. Supongamos que es el centurión. Y bueno, ¿quién podrá ser Pablo aquí? Este no puede ser. Alto. No, este no puede ser Pablo. Por eso te digo, la altura de Pablo esa foto es importante. Perdón, yo miro todos los detalles, no puedo evitarlo. No, ya veo. No, Marcelo, pero yo creo que este no puede ser Pablo. Este no puede ser Pablo. Tiene que ser. Está muy joven ahí. ¿Será este señor que está aquí? ¿O será uno de estos que está atrás? Pablo no estaba sin comer, creo. Ay. Julio, Vamos a suponer que es este, pero como quiera se ve muy joven, ¿verdad? Sí, por la el más vestimenta alto es el centurión porque detrás están los soldados. Y Exacto. Pablo es el otro porque detrás están Lucas, porque yo conozco a Lucas. Ay. Bueno, prosigamos, me disculpa por mi comentario. No, está bien. No, seguro nos relajamos porque es que yo pongo esa foto y yo pensé lo mismo, Marcelo, no te creas. Yo dije, ¿cuál de esos será Pablo? Pero bueno, la foto se ve muy bien, así que. Entonces. Lucas es el pana de Carmelo. Bueno, aquí dice, 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Exacto, lo que le iba a decir. Bueno, ¿qué se puede esperar de Pablo? Bueno, pues Pablo llega a Roma, conoce a los creyentes, pero bueno, él siempre es de esperarse que él quiere encontrarse con los judíos, ¿verdad? Pablo quiere reunirse con ellos y convencerlos y hablarles del evangelio. Pues bueno, es típico de Pablo y así lo hizo. Dice, 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Obviamente, no estamos hablando de judíos creyentes, estamos hablando de los judíos que están allí en Roma. Entonces les empieza diciendo, a mí, hermano, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he podido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Así que Pablo, en manera bien sintetizada, súper sintetizada, le está explicando qué él hace ahí, por qué él está ahí, cuál es su misión, cuál es su propósito, el error que cometieron los judíos al pensar que él venía con mala intención. A todo lo contrario, él dice, yo vengo por la esperanza de Israel es que estoy encadenado, ¿verdad? Y mencionándole sobre la oposición de los judíos. Así que pensemos que los judíos le están escuchando y están como que vamos a medir lo que le está diciendo, porque probablemente algunos pensarán que Pablo tiene las cadenas por alguna razón que él se merecía, o vamos a ver qué más él tiene que contarnos aquí. Y entonces dice, entonces ellos le contestan a él, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo. Contestaron ellos, ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Ahí lo ven. Son judíos, ellos están completamente. Es interesante que obviamente para ese entonces las noticias quizás no se corrían de la manera que hoy podemos saber, y obviamente no era con la facilidad que
se corrían las noticias. Y aún en ese entonces, estamos hablando del año 60 después de Cristo, ellos dicen que no habían recibido ninguna carta de Judea que tuviera que ver con él, ni alguno de ellos, hermanos, había traído malos informes, pero lo único que ellos habían escuchado era sobre una tal secta, ¿verdad? Así que ahora necesita pedirle explicación a Pablo de qué trata esa supuesta secta. Y entonces señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Y bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de los judíos al escuchar la prédica del evangelio? Veamos lo que dice aquí. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Así que era de esperarse. Unos creyeron y otros se negaron a creer. Y créanme que ya a este punto, primero la experiencia que tiene Pablo predicando el evangelio a los judíos es vasta. Tiene mucha experiencia. Así que no dudo que la manera en que él explicó fue de lo más claro posible para que los judíos entendieran el evangelio, y eso por lo menos permitió que algunos entendieran el evangelio. Obviamente el Espíritu Santo también hizo la obra primordial ahí para que sus corazones fueran tocados, pero otros no quedaron convencidos. Ahora hay que lo primero que uno se pregunta es ¿qué represalia van a tomar los que no están convencidos? Así que no pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo habló a sus antepasados por medio de los profetas, pues del profeta Isaías diciendo. O sea, ya a este punto Pablo se ha dado cuenta que no va a poderlos convencer. Hay unos que se quedarán completamente en contra de lo que él dijo. Y aquí cita al profeta Isaías y dice, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se arrepentirían y yo los sanaría. Ya que vemos ahí como Pablo toma un versículo donde Isaías, palabra por palabra, los menciona diciendo, Dios, ve a este pueblo, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se arrepentirían y yo los sanaría. Wow. Palabras duras, palabras fuertes. Y entonces, por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los no judíos y ellos sí escucharán. Oh my gosh. Aquí vemos que el capítulo 28 de Hechos termina donde prácticamente Pablo una vez más le trata de llevar el evangelio a los judíos. Unos quedan convencidos, otros no, pero terminan prácticamente con el mismo discurso que el Señor le dio a Pablo de un principio. Te he enviado a los gentiles. Dice, vuelvo y repito, por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los no judíos y ellos sí escucharán. Después que él dijo esto, los judíos se fueron discutiendo acaloradamente entre ellos. Probablemente los que aparecían probablemente algunos que
probablemente quedaron convencidos. Después de escuchar al otro grupo que no quedó convencido, pudieron haber cambiado de opinión. Algo pasó ahí, pero la cuestión se puso acalorada entre ellos. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Miren qué interesante. 2 años completos, 2 años. Permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Allí llegaban de diferentes lugares, probablemente de Filipos, de Efeso, a traerle obsequio, le ayudaron probablemente a pagar el alquiler, pero él lo recibían, venían ahí. Y de hecho, en ese tiempo que estuvo él ahí, escribió algunas de las cartas que ahora podemos leer. O sea que vemos cómo el propósito de Dios se cumplió en medio de ese punto donde él se veía atado en este lugar. Pero entonces termina de una manera magistral el libro de Hechos. Dice en el 31, predicaba el reino de Dios. Y aquí viene una parte hermosa, hermano. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y esta es la parte más hermosa. Sin impedimento. Aleluya. Y sin temor alguno. Ustedes me pueden creer que así decide Lucas terminar el libro de Hechos. Qué hermosa forma de terminar el libro de Hechos. Vimos un libro donde en todo momento veíamos los impedimentos que venían a Pablo y a todos los que junto con él predicaban el evangelio, las turbas que se levantaron, que nosotros contamos 9, todos los juicios que se levantaron en contra de él, que fueron aproximadamente de entre 6 a 7 juicios. Bueno, todas las situaciones que ocurrieron, y aquí Lucas termina con cierre de oro diciendo, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Así decide Lucas terminar el capítulo 28 con un statement, como diríamos, con una oración que resume y cierra que Dios siempre estuvo con él, que el Señor siempre ha estado con él, siempre lo protegió y fue voluntad de Dios que Dios terminó glorificándose en todas estas situaciones que enfrentó. Y créanme, una de las cosas que podríamos pensar era que, bueno, pero Pablo terminó bajo custodia, no se podía mover de ese lugar. Y ahora el evangelio, ¿cómo se predicó? Pero créanme que eso fue parte de Dios utilizó esa situación de Pablo. Y vamos a ver ahora unos puntos muy interesantes que trae el pastor Drew sobre qué ventajas tuvo el hecho de que él estuviera encarcelado, que estuviera en este lugar alquilado y no se pudiera mover, que estuviera custodiado. En las ventajas que esto trajo al evangelio. Y bueno, vamos a ver entonces aquí. En Filipenses 1, del 12 al 14, Pablo comenta sobre su situación en Roma. Y Pablo dice en Filipenses, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. O sea, que toda esta situación, el que tú digas, bueno, pero es que él está custodiado, pero sin embargo allí iban y lo visitaban. Y la realidad es que él había preparado un grupo poderoso de líderes que se habían encargado de llevar el evangelio. Y la realidad es que si Pablo no hubiese estado bajo custodia, muchos de los que luego predicaron el evangelio iban a querer recaerle la responsabilidad a Pablo. Pablo iba a tener teniendo la responsabilidad de llevar el evangelio. Por eso el Señor permite que esta situación ocurra y así el evangelio sigue corriendo. Lucas escribe las cartas. Él escribe la carta a los efesios durante ese momento que estuvo preso. Escribe la carta a los filipenses. Escribe la carta a muchas de las cartas que escribió que hoy podemos leer.
Hermano, si él no hubiese estado preso, probablemente no hubiese tenido tiempo de escribir esas cartas. Y entonces hoy no podríamos leer esas cartas. No podríamos leerlas. Así que todo lo que está ocurriendo aquí, Dios terminó usando para su gloria y para su honra. Adelante, Vanessa. Cuando, bueno, obviamente es película y todo exageran en la película, ¿no? Pero en esa película, en la foto que está ahí, la de Pablo, muestran al final, cuando, si no estoy equivocada, en Roma, todos muestran que copiaban las cartas de Pablo y se lo repartieron entre los líderes porque tuvieron que salir, porque los estaban persiguiendo y fueron a diferentes tierras. Y porque ellos copiaron esas cartas fue que pudieron tener, como decir, acceso a la palabra de Dios, como Dios le habló a Pablo. Entonces, como usted dice, si Pablo no estuviera preso, eso no hubiera ocurrido porque todo hubiera dependido era de Pablo. Y ahí donde yo veo cómo nosotros a veces podemos tender de eso, depender de alguien, de un líder, un pastor o una iglesia por cosas, de llevar el evangelio mientras nosotros mismos tenemos que hacerlo. Dios nos escogió a nosotros, si somos sus hijos, es como decir la misión, lo que tenemos que hacer. Jesús nos dice a todos ustedes, la comisión es hablar del evangelio, compartir el evangelio a todas las naciones. Entonces somos todos, ¿no? Y depende si no es el miedo, la confianza en Dios o algo que nos detiene a nosotros y decir, no, mejor esta persona que lo haga, que habla mejor o conoce mejor. Y no, nosotros tenemos pero es importante leer la palabra, obviamente, y conocer de su palabra, pero también confiar en Dios y que el Espíritu Santo está con nosotros y nos puede utilizar a cada uno de nosotros de una forma u otra de hablar del evangelio, no solamente a algunas personas. Amén. Y vemos claramente aquí como Pablo sacando provecho de ese tiempo de cautiverio donde él se encuentra. Y aquí él dice, como les leía, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, todo lo que ha pasado, ha contribuido al avance del evangelio. Si yo no estuviese encarcelado y yo no hubiese escrito estas cartas, y estas cartas han corrido y han hecho copias, como dice Vanessa, a tal punto que hoy, después de más de 2000 años, todavía las tenemos en nuestras manos y todavía las leemos. Entonces, él dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, que es otra. Recuerden que él estaba encadenado y él estaba siendo custodiado. Allí llegaba siempre un centurión a vigilarlo. Y ¿tú te crees que él no le predicaba a esos centuriones? ¿Tú te crees que él no aprovechaba cualquier oportunidad para predicarle a esos centuriones? Miren si aquí él lo dice claramente. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, que él aprovechaba cualquier instante, cualquier momento. ¿A quién le toca hoy custodiarme? Hola, ¿cómo estás? Ven, tengo algo que decirte. Y ahí empezaba a predicarle el evangelio. Y volvía al otro y después, mire, Pablo aprovechó para predicar el evangelio a todos estos centuriones, hermano. O sea, que dice claramente él, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Es más, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin tener temor de la palabra de Dios. O sea, Pablo está diciendo, miren, gracias a estas cadenas es que otros hermanos han recibido entonces la confianza, el denuedo y el atrevimiento para predicar el evangelio sin temor. O sea, que estamos viendo cómo todo esto que le ha sucedido, las cadenas, el encarcelamiento, todo Dios lo ha utilizado para glorificarse
y bendecir a otros y levantar líderes y darle el denuedo, darle la palabra y comenzar a desarrollar todo un ejército de evangelistas en ese entonces, gracias a que él estaba encarcelado. Entonces, para que sigamos viendo, mire lo que dice en 2 Corintios 11, Pablo, hablando de los Corintios, Pablo resume lo que ha sido su vida en el ministerio. Este es uno de los resúmenes más hermosos que tiene la palabra de las cartas de Pablo, donde él prácticamente de una manera bien sintetizada resume en qué consistió su ministerio. Dice, porque ustedes son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Yo soy más que ellos. Yo he trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Solamente vimos una. Las otras 2 no las conocemos, pero dijo que 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de río, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Ay, hermano. Aquí Pablo a los Corintios hace un resumen de lo que en lo que ha consistido su ministerio. Desde su prisión en Roma, Pablo logró 4 cosas de vital importancia para el crecimiento de la iglesia primitiva. Miren qué interesante. 4 cosas logró Pablo mientras estaba encarcelado en Roma. Miren, número 1, Pablo escribió 4 libros del Nuevo Testamento. Mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma, escribió sus cartas a los filipenses, a los efesios, a los colosenses y a Filemón. 4 cartas que aún podemos leer. Número 2, dirigió un equipo de misioneros para Cristo. Lucas y Aristarco estaban con él, según leímos en Hechos 27 del 1 al 2. Lucas permaneció a su lado todo el tiempo, según vemos en 2 Timoteo 4 al 11. Timoteo iba y venía con instrucciones para las iglesias jóvenes que Pablo había fundado. Eso lo vemos evidente en Filipenses 1:1 y Colosenses 1:1 y Filemón 1. Tíquico también sirvió a Pablo y entregó sus cartas a los efesios. Eso lo vemos en Efesios 6:21. Epafrodito pasó tiempo con Pablo y le trajo dinero para suplir sus necesidades. Eso lo vemos en Filipenses 4:18. Juan Marcos, ¿lo recuerdan? Se convirtió en un colaborador valioso de Pablo y ministró con él en Roma. Lo vemos en Colosenses 4:10 y 2 Timoteo 4:11. ¿Recuerdan Juan Marcos la razón de la pelea entre él y Bernabé? Pues miren en lo que se convirtió en un colaborador y valioso de Pablo y ministró con él en Roma, según Colosenses y en Timoteo. Número 3, Pablo siguió llevando personas a Jesús. Todos sus guardias romanos sabían que Pablo estaba encadenado por causa de Cristo y es probable que algunos de ellos se convirtieran. Lo podemos ver en Filipenses 1:13. La predicación valiente de Pablo, incluso en cadenas, inspiró a sus compañeros cristianos a dar testimonio con más audacia. Lo vemos en Filipenses 1:14. Los miembros de la casa del César, su personal, parientes y otros,
Probablemente algunos de los guardias también se convirtieron, según Filipenses 4:22. Y punto 4, Pablo fue testigo ante César. Fíjense, no hay ningún registro en el Nuevo Testamento de una aparición ante el emperador, a menos que se trate del juicio que Pablo menciona de manera vaga en 2 de Timoteo 4:16 al 17. Sin embargo, Dios había prometido a Pablo que comparecería ante César, según Hechos 27:24. Así que es seguro asumir que Dios cumplió esa promesa porque ya Dios se lo había prometido. Nuevamente, podrías pensar que estar bajo arresto domiciliario limitaría a Pablo y lo mantendría alejado de un ministerio efectivo. Pues no fue así. No fue así. Dios en su soberanía sabe lo que está haciendo. Así que hay quien pensaría, bendito Pablo que terminó arrestado, tantas veces estuvo años encarcelado, el pobre el ministerio de Pablo no tuvo mucha salida. No, todo lo contrario. Dios utilizó ese tiempo para escribir cartas y para preparar líderes en todo el Mediterráneo. No importa en qué circunstancias estén pasando, no importa qué dificultades estén experimentando, no importa qué pruebas o tormentas estén enfrentando, Dios sabe lo que está haciendo. De manera poderosa, Dios obró a través de Pablo en prisión. Si no hubiera estado encadenado, tal vez no habría tenido la oportunidad de escribir estas cartas del Nuevo Testamento, que son tan vitales para nuestra fe cristiana hoy. Si no hubiera estado en cadenas, tal vez los miembros de su equipo habrían sido demasiado dependientes de Pablo y no habrían encontrado sus propios ministerios. Una vez más, la experiencia de Pablo nos muestra que Dios sabe lo que hace. Eventualmente, Pablo fue liberado de prisión, probablemente en el año 63 después de Cristo. Durante los siguientes años, Pablo continuó predicando el evangelio, quizás viajando hasta España, hermano, como lo habría esperado, como dice en Romanos 15:24. Durante este tiempo, Pablo escribió su primera carta a Timoteo y su carta a Tito. ¿Ok? Pero eventualmente Pablo es arrestado de nuevo, escribe su segunda carta a Timoteo durante este encarcelamiento y es claro que espera la muerte. La tradición nos dice que Pablo fue ejecutado en Roma, probablemente alrededor del año 68 después de Cristo, pero para cuando Pablo se encontró con el Señor, la iglesia ya se había extendido por todo el imperio romano y cientos de miles habían llegado a conocer a Cristo a través de sus esfuerzos misioneros. 2 siglos y medio después, ¿saben lo que ocurrió, verdad? En Hechos 28, en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino oficialmente puso fin a la persecución de los cristianos. 11 años después, en el año 324 después de Cristo, el propio Constantino confesó su fe en Cristo y proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Nuevamente, dentro de unos pocos años de que Lucas escribiera Hechos, Pablo fue martirizado por su fe. Así que estos son datos históricos, obviamente no son datos que la palabra los expresa, pero sabemos que durante todo ese tiempo el evangelio corrió, se expandió como nunca antes en la historia. Amén. Entonces, ¿qué fuentes mencionan las causas de muerte de los apóstoles? Recuerdan que yo les había dicho si ustedes podrían conseguir información de cómo mueren los apóstoles, qué pasó con ellos. Pero obviamente la Biblia, del único caso que habla es de Santiago, cuando es matado por el rey Agripa en Hechos 12, el 1 al 2. Pero todo lo demás que podemos escuchar de que si Pedro se decidió morir crucificado boca abajo y todo eso, lo podemos encontrar en los siguientes libros históricos. Primero, obviamente, el Hecho de los Apóstoles. Este libro se llama Eusebio de Cesarea. Su obra, Historia Eclesiástica, incluye relatos sobre los apóstoles y sus muertes, aunque algunos de estos relatos
se basan en tradiciones orales y textos anteriores. Eusebio de Cesarea es del año, del año 260 al 340 después de Cristo. Otro padre de la iglesia en aquel entonces llamado Tertuliano, él vivió por los años 155 y 240 después de Cristo. Este teólogo escribió sobre los mártires cristianos y la vida de los apóstoles, aunque sus obras se basan en gran medida en tradiciones. O sea que lo que pasaba de boca en boca en cuanto a cómo había muerto cada uno de los apóstoles. Aquí hay 3 otras referencias que regularmente se utilizan para explicar este detalle de cómo muere cada uno de los apóstoles. Está Clemente de Roma, este es para el primer siglo, año 35 al 99 después de Cristo. En su carta a los Corintios hace referencia a la muerte de algunos apóstoles, aunque no proporciona detalles específicos. Está el caso de Orígenes, que vivió para los años 185 al 250 después de Cristo. Orígenes fue un teólogo y erudito cristiano muy influyente en la iglesia primitiva. Sus obras abarcan una amplia gama de temas, incluyendo exégesis bíblica, teología y filosofía. Y ya hay otros escritos, hermanos, que le llaman los libros apócrifos. Se llama apócrifos porque no son parte del canon. Se decide no incluirlos en el canon por diferentes razones. Uno, porque hay ciertas imprecisiones en términos de las fechas, o también que la manera en que esos libros apócrifos están escritos de una u otra manera contradicen el mensaje del evangelio y de la gracia del Señor. Así que las razones por qué son apócrifos son son muchas y diferentes, pero no en pese a que sean apócrifos, sí tienen un contenido histórico interesante porque fueron escritos para ese entonces. Uno de esos libros que es apócrifo se llama La Pasión de San Pedro, y otros relatos apócrifos que datan de los siglos 2 y 3, aunque no son canónicos. Recuerden, canónico significa que no son parte del canon. Ofrecen narrativas sobre la muerte de Pedro y otros apóstoles. Es importante tener en cuenta que la documentación de las muertes de los apóstoles en estos textos puede no ser histórica en el sentido moderno, pero refleja las creencias y tradiciones de las comunidades cristianas de esos primeros siglos. Así que ya ahí más o menos les di un preámbulo de dónde salen esas historias, de que cómo muere Pedro, cómo muere Pablo, cómo mueren los discípulos, ¿verdad? Entonces aquí les hice una tabla donde les doy la información de cómo es que, según esto que le acabo de enseñar, mueren cada uno de estos apóstoles o discípulos de Jesús. Pensemos con Pedro. Según la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, Pedro fue muerto, crucificado boca abajo en Roma bajo Nerón. Y según la historia dice, fue que él decidió por sí mismo que él no se creía digno de morir crucificado como Jesús y que él quiso que lo crucificaran boca abajo. ¿Dónde sale esa historia? Bueno, en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea y también en otro libro apócrifo llamado Los Hechos de Pedro y el que le mencioné, el teólogo Orígenes. Pablo, ¿qué se dice de Pablo? ¿Cómo muere Pablo? Bueno, según Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica y también el teólogo Tertuliano, fue decapitado en Roma bajo Nerón. ¿Ok? Eso es lo que se conoce según esos libros históricos de cómo muere Pablo. ¿Cómo muere Andrés? Crucificado en una cruz en forma de X bajo el emperador Nerón. Créanme que bajo Nerón murieron 2 o 3. Así que según la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea y según la tradición cristiana. ¿Cómo muere Santiago? Bueno, pues ese fue el que vemos en Hechos, que muere espada por orden de Herodes Agripa en Jerusalén, y ese sí que está bien claro en Hechos 12 del 1 al 2. ¿Cómo muere Juan? Pues se dice que Juan, el escritor del Apocalipsis, muere de muerte natural, posiblemente en Efeso. Y entonces, ¿dónde habla de eso? Bueno, Tertuliano, el teólogo Tertuliano, Ireneo, en un libro llamado Contra las herejías, y en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. ¿Quién más? Bartolomé. Según la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea
y la tradición cristiana, él muere desollado vivo, hermano, y luego decapitado. ¿Usted sabe lo que significa desollar? Es una tortura horrible. Desollado vivo y luego decapitado. Eso es una muerte horrenda. Yo no les quiero describir lo que significa desollar. Usted búsquelo en Google, pero porque yo no me atrevo ni decirlo, pero es una muerte horrenda la que le ocurre a Bartolomé. ¿Cómo muere Tomás? Traspasado por una lanza en la India. Según la historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea, la tradición y los hechos de Tomás y la tradición cristiana. ¿Cómo muere Mateo? Martirizado. Varias versiones dicen que fue apedreado o a espada. En la historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea y la tradición cristiana. ¿Cómo muere Santiago el Menor? Martirizado. Varias versiones dicen que apedreado o golpeado. Y también en la historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea o los Hechos de Santiago, que también es otro libro apócrifo. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece? Martirizados. Fueron muertes horribles, muertes terribles por la prédica del evangelio. Pero sin embargo, tal y como dice Pablo, Pablo decía, para mí la muerte es ¿qué? Ganancia. La muerte es ganancia. Porque sabemos que vamos a vivir en Cristo. Así que, ¿cuál nos queda? Simón el Celote fue martirizado. Varias formas, hay formas que varían según la tradición. Dice que fue por crucifixión o por una sierra. Según la historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea y la tradición. ¿Cómo muere Felipe? Crucificado o ejecutado en Hierápolis. Según los hechos de Felipe, Eusebio de Cesarea. ¿Cómo muere Judas Tadeo? Golpeado con masas o decapitado en Persia. Según la historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea, tradición cristiana. ¿Y cómo muere Matías? Martirizado. Varias versiones dicen que fue decapitado y lapidado. Historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea, tradiciones judías, hechos de Andrés. Ay, 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 hermanitos. Comentarios, hermanos, reflexiones. Mira, dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Efesios 6, 19 al 20. Era algo que había posteado anteriormente, que cuando referido a cómo Pablo estaba viviendo, o sea, como preso. Entonces al final estábamos hablando de eso y me acordé de ese verso en Hechos, digo, una oración de Pablo, abrazar como una idea de cómo Pablo oraba. No, eso la presenté. Sí, gracias, Mirna. Qué hermoso. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, un poquito de lo del capítulo 28. Ajá. Vemos ahí la manera en que, primero, antes de llegar a Roma, Pablo es salvado del naufragio, ¿no? A todos los que iban ahí. En el capítulo 27 vemos cómo él lo salvó de todo lo que le estaba sucediendo en ese bote, en ese barco. Y después llega y se encuentra con esa sorpresa que lo reciben y lo pica la culebra, se le pega la culebra. Entonces vemos la manera en que el Señor nos cuida a cada uno de nosotros, ¿no? De una u otra manera, Él nos protege y muchas veces no pensamos eso, sino que es casualidad o algo, pero no vemos cómo la manera en que el Señor actúa de esa manera. Pero es para qué, para que, en este caso yo creo que es una demostración de lo que es Dios tan poderoso, ¿no? A los que no conocen, vean cómo Él puede actuar. Por eso le decían ya a Pablo, le decían que era un Dios.
primero le decían que lo mataran y todo porque lo ha aplicado, que bueno, que quién sabe que ese era un sanguinario, que porque que era la manera de morir. Pero ven la manera en que el Señor lo sana y ya lo están declarando Dios a Pablo, pero no están viendo quién fue el que hizo ese milagro. Muchas veces, ya gracias a Dios, nosotros tenemos ese conocimiento de que todo lo que viene de arriba, no del ser humano. Porque anteriormente, y eso se llenaron mucho en el Antiguo Testamento, que se llenaron de idólatras, y también actualmente la gente se llena de idolatría por un pastor o por alguien que el Señor le da el poder de sanación. Entonces toman a esa persona como una santa, una idolatría. Y eso muchas veces nos pasa al ser humano, que ponemos en pedestales a muchas personas y no sabiendo quién es el que utiliza a estas personas. Y en este caso Dios está utilizando a Pablo para que predique de él. Y por eso Pablo habla de que él predica a Dios. Y entonces ahí en el 24 dice que, y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Muchos no creyeron. Y todavía aún vemos en nuestras propias iglesias y en el mundo que vivimos que la gente no cree. Y vemos cómo el Señor, o sea, vemos cómo el Señor actúa ya en nuestras vidas y nosotros ya tenemos ese conocimiento de que cómo el Señor obra en nuestras vidas, y ya donde tenemos la fe puesta es en Cristo. No es en lo que tengamos alrededor, sino puesta la mirada es en Dios, el Creador. Entonces yo de ahí saco un poquito y también me lleva a lo último en el 31, que me ayudó, o sea, como que me llevó a decir que Pablo, mira, le dice, predicando el reino de Dios, primero predicando, les habla a los judíos, ahí, o sea, diciendo, predicando el reino de Dios, y también a Jesucristo, está hablando de dos, de Dios y de Jesucristo. Entonces, a la vez, le estoy diciendo, le estoy hablando lo que es el reino de Dios, pero a la vez les estoy predicando de quién es el que les estoy predicando, también es de Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces yo digo, wow. Y ahí es donde dice, sin temor, sin impedimento y sin temor alguno. Entonces digo, wow, la manera en que el Señor está utilizando ahí a Pablo. Y Pablo, imagínense que le está hablando la verdad con el conocimiento, porque él era un conocedor de la palabra antes de y después de conocer a Jesucristo. Les habla de Dios y también les está hablando, pero sin impedimento y sin temor. Es importante, me gustó esos dos pequeños puntos que quería como hablar. Gracias, Carlos. No, sí. Daniel por aquí también. Adelante. Sí, bueno, Julio, hermanos, de verdad que ver la vida de Pablo y tantos sufrimientos, como tú bien citaste ahí unos versículos en Corintios, me parece, que pusiste cómo él testificó y cómo él contó cómo habían sido sus sufrimientos, ¿no? Por causa del Evangelio. Y ver la vida de tantos discípulos, ¿no? Hay una lista que tú pusiste ahí de cómo es que murieron, ¿no? Sí. Muchos de ellos de formas pues terribles, ¿no? Pero y venía a mi mente hay un pasaje que es muy tremendo, que es Hebreos 11, el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Donde se menciona toda la galería de los hombres de fe, ¿no? Sí, tremendo. Y hay un versículo que es el 39, que ahorita justo lo estoy recordando. Después de enumerar toda una lista, que muchos de ellos tuvieron un buen fin, ¿no? Tuvieron un fin, pero muchos otros no lo tuvieron, ¿no? Y ahí menciona pues una larga lista de hombres y mujeres de Dios en la Biblia, ¿no? En la historia bíblica. Pero el 39 dice así, ¿no? Lo cito, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, dan a entender que a pesar de su sufrimiento, a pesar de todo lo que ellos vivieron, en esta vida no recibieron lo que ellos esperaban. Pero sí había una esperanza que ellos tenían, que era la que los mantenía vivos, o sea, los mantenía con gozo, o con la fuerza de soportar todo eso. O sea, lo que los hacía soportar todas esas pruebas es que ellos
miraban a Jesús, pero también miraban la esperanza que tenían después de esta vida, ¿no? La gloria que se les venía, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando uno recuerda esto, y a veces uno pues le pide a Dios tantas cosas en esta vida, ¿no? Uno espera recibir las promesas del Señor en esta vida. A veces nuestras oraciones son así, ¿no? Esperamos recibir las respuestas a nuestras oraciones aquí. Pero la Biblia nos muestra, ¿no?, muchos ejemplos de personas que dieron su vida, literalmente, que no recibieron lo que ellos esperaban en esta vida, ¿no? La recibí y bueno, de hecho ya la están viviendo, ya se están gozando ahora. Sí. Y la misma esperanza que debemos de tener nosotros, ¿no? Y creo que eso nos ayuda muchísimo a superar cualquier dificultad, cualquier prueba que podamos tener en esta vida, esperando esa gloria futura que hay para los hijos de Dios, ¿no? Que esperan al Señor, ¿no? Eso, solo quería. Gracias, Julito, de verdad que ha sido un estudio pues tremendo y con muchas lecciones por aprender. Gracias, Daniel. Y eso que acabas de traer ahora me está sumamente interesante. Eso me recuerda el caso de Moisés. Ustedes todos saben que Moisés no logró ver la tierra prometida. Sin embargo, Dios le tenía una sorpresa reservada a Moisés. ¿Y quién estuvo en la transfiguración y vio a Jesús cara a cara? La promesa se la cumplió, no cuando él pensó, pero sin embargo, él fue uno de los privilegiados de ver a Jesús en la transfiguración. O sea que, sea como sea, dice, tal y como dice Daniel, hay cosas que veremos, hay cosas que no veremos. Hay quienes, por ejemplo, llevan orando por un familiar por muchos años y probablemente nunca lo vean convertirse al Señor, pero probablemente Dios ya cumplió y Dios va a hacer en el momento que Dios tenga determinado. Y eso no es lo que podemos aprender con la vida de Pablo. O sea, estamos viendo tantas situaciones por las que pasó. ¿Quién diría, como estábamos hablando, un hombre encadenado, cómo va a predicar el evangelio? Pero sin embargo, Dios tiene todo bajo control. Dios sabe, Dios tiene un plan, más allá de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Él tiene un plan y ese plan se va a cumplir y Dios tiene un propósito para todo lo que pueda estar pasando. Dice tal Pablo, convencido, después de toda esta experiencia, dice que nada nos apartará del amor de Cristo, nada, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Adelante, María José. Bueno, hablando de los mártires, yo he estado mirando un documentario sobre la historia de la iglesia cristiana y desde empezar hasta los años 600. Y la gente que tú mencionaste, Origen, Clement, todos esos padres de lo que le llaman padres de la fe, que todos ellos también sufrieron exactamente esa terminación, ese sufrimiento. Pero la cosa fue que hubo mucha, especialmente durante 2200, algo así, antes de Constantín, que la cosa fue que, o cuando vino Constantín, la cosa fue que hubo muchos que murieron por la fe. Pero cuando ya llegó como dice, la aceptación, que ya se legalizó la cristianidad, había muchos que negaron la fe. Y lo que se iban a hacer con toda esa gente que fue en público en negar la fe y cómo ellos iban a tratar con esa gente después. Porque la verdad es que el día para nosotros queda cerca y algunos de nosotros vamos a quedar con esa pregunta. Bueno, ¿lo van a anunciar o denunciar? Y la verdad es que hasta hoy, Dios que me dé la fuerza, anunciar o negar. Anunciar o negar. Eso es una cosa bien seria porque
ahorita mismo hay mucha persecución, pero como te digo, abajo de tú sabes, encubierto, Solapadita. poco a poco se está haciendo evidente, y el día de nosotros como cristianos vivientes que nunca conocían, donde hay gente en otras partes del mundo que lo están sufriendo, pero nosotros como cristianos no sabemos nada de eso. Gracias. Gracias, José. No, me alegro que hayas traído ese punto, porque estás prácticamente actualizando lo que vivimos hoy en día con esta situación. Y es tal y como tú dices. Ok, por una parte uno ve la historia y uno dice, Constantino acepta a Jesús, la iglesia empieza a ser la iglesia que toma el Imperio Romano, pero luego vemos a través de la historia lo que sucede. La iglesia termina siendo los líderes, no quiero decir la palabra iglesia, prefiero decir los líderes de la iglesia de ese entonces empezaron a ser seducidos por el poder. Y es donde ahí vemos cómo la iglesia se tergiversa a tal punto que existe lo que le llaman una, entre comillas, teocracia, pero lo que hace es abusar. Empiezan a cobrar las indulgencias, empiezan a perseguir a los musulmanes, empiezan a matar a los musulmanes, empiezan a hacer todo lo que no debían haber hecho y se siguen llamando cristianos, lo cual todos nosotros sabemos que no tenían ningún derecho de usar ese nombre de cristianos. Sin embargo, hicieron barbaridades a través de, estamos hablando de casi 10 siglos, del siglo V al XV, todo el periodo de la Edad Media, donde estaban los señores feudales, donde la iglesia supuestamente tenía el poder y el control de muchas de estas grandes imperios, del imperio español, de todo esto, pero en ese entonces, lo que se conocía como la iglesia estaba muy lejos de ser lo que Dios había llamado. Y obviamente, dentro de todo ese periodo tan oscuro que vivimos en la historia, sabemos que tiene que haber un remanente, un grupo de creyentes que probablemente de manera solapadita, escondida, seguían siguiendo fielmente el evangelio y siguiendo la palabra tal y como está escrita. Pero lamentablemente durante todos esos siglos, lo que se le llamó el liderato eclesial de aquel entonces estaba, pero les digo, en un momento de oscuridad horrible. Y sin embargo, ahí vemos claramente la promesa de Jesús cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que no empece a esos 10 siglos de oscurantismo de la Edad Media. La iglesia ha prevalecido, Dios ha prevalecido, la iglesia sigue hoy ferviente, fuerte, aún empecé los embates de lo que está mencionando José y todas las situaciones que estamos viviendo, las persecuciones, todo esto todavía nosotros no las palpamos, no las vemos, pero hay otros lugares donde la cosa es terrible. Yo personalmente tuve la oportunidad de visitar el país de Malasia para 1999, una iglesia que en aquel entonces Malasia, la iglesia era considerada, era un subterfugio. La iglesia nadie podía predicar el evangelio públicamente en Malasia porque en Malasia el gobierno es musulmán. Y nosotros estuvimos durante 11 días predicando el evangelio allí. Y lo que hacíamos era predicando a través de un drama. Y el drama al final decía Jesús. Y nosotros, el drama terminaba y nosotros orando al Señor que no nos metieran presos, que no nos expulsaran, que no tuvieran represalias contra nosotros. Y gracias a Dios no nos ocurrió nada. Pero si algo sí yo les digo que yo nunca olvidaré de esa experiencia durante esos 12 días en Malasia fue, número uno, la manera en que esos hermanos adoran al Señor. Ay, hermanos, esos hermanos que están en persecución, cuando usted los ve adorando al Señor, tú dices, no, pero si aquí lo que tenemos es un show. A esa gente adora al Señor con unas ganas y tú ves que se derraman y las lágrimas, ¿por qué? Porque todos los que están en esas iglesias han sido la gran mayoría desheredados por su familia.
si tú eres creyente, la familia te desecha por completo. Y esa gente van y sufren el evangelio, pero la manera en que adoran, la manera en que es una cosa impresionante que, bueno, es digno de ver, porque tú lo ves y tú lo único que tú puedes hacer es llorar, porque tú dices, pero si es que yo tuviera la fe, la fuerza que tienen esos hermanos para el Señor, tú sabes, es impresionante. Y una de las experiencias que yo me llevé en mi corazón fue una vez en una de las actividades evangelísticas en un colegio universitario allí en Malasia. Después que hicimos la presentación, una niña, una estudiante, vino a donde nosotros con los ojos aguaditos. Y para mí esa fue la experiencia más inolvidable. Ella vino con los ojos aguaditos y nos dice, oh, wow, yo pensé que Jesús era un profeta más, pero ahora veo que él puede transformar vidas. Oh, my gosh. Cuando esa muchacha de Malasia nos dijo eso, musulmana, y nos dijo, yo pensé que Jesús era un profeta más, pero ahora me doy cuenta que él puede transformar vidas. Ah, no. Esa hermana con los ojos llorosos nos dijo eso. Nosotros oramos por ella y le encomendamos al Señor, porque realmente un musulmán que se convierte al Señor, lo que le espera no es un camino de rosas. No es un camino de rosas, pero son cosas que uno palpa, que uno ve, la experiencia que Dios le permite a uno ver el poder de Dios. Adelante, Vanessa. Sí, como que estás diciendo, cuando yo fui staff ahí en la iglesia con el campus de online, nosotros yo veía muchos voluntarios de todas partes del mundo y había un miembro, sin embargo, de la iglesia, que le trabajaba al príncipe de Saudi de Arabia y él veía los servicios a escondidas online. No sé cómo lo haría porque allá en esos países bloquean todo lo que es aplicación de Biblia cristiana, todo eso lo bloquean. Él lo veía y obviamente no solamente yo y el pastor que en ese tiempo era de ahí, sabía que él no podía, ¿me entiende? Y teníamos una mujer que, no me acuerdo qué país era, que se reunían un grupo de mujeres, pero no podían cargar la Biblia, porque si las cogen, las mataban, las pedreaban. Se aprendían el capítulo de memoria. Y con eso se iban al grupo de vida y ahí mismo hablaban ese capítulo. Eso es algo y también, sin embargo, en Uganda aunque la ciudad principal es muy cristiana y el presidente ahora es cristiano, pero hay mucha gente musulmana, muchas áreas que son musulmanes y ahí tú ves testimonios allá en la iglesia que estuvimos en Uganda de gente musulmán que se han convertido, que Dios les ha revelado increíblemente. Y hay una específica que ella está en adoración y a ella porque se convirtió en cristiana al Señor, a ella un día evangelizando, le cortaron la mano, la muñeca, y ella así adorando al Señor, pero con un gozo, en espíritu, y en verdad que uno dice, wow, y uno a veces se queja, una vez se le saca peros, o uno dice, no sé, pero uno porque está cómodo, porque estamos muy cómodos, pero sí, como tú dices, es tremendo, y así en esos lugares uno ve tanto el poder de Dios, las manifestaciones que Dios hace, que es increíble. Oh, sí. Cuando tú llegas a estos lugares de mucha necesidad, tú ves la mano de Dios moverse de una manera impresionante. Por eso yo he visto que acá en Occidente y acá en lugares como Estados Unidos, donde el evangelio se predica con libertad, ha habido un sector que ya ha pensado y decidido que los milagros fueron para aquel entonces y que que Dios no hace milagros todavía. Pero ese tipo de personas, ponlos
en un lugar de estos de necesidad, donde no hay otra manera de Dios obrar que no sea a base de milagros. Y ahí es que se dan cuenta de que Dios aún hoy hace milagros maravillosos. Yo recientemente escuché el testimonio de esta hermana puertorriqueña que fue a Haití y estuvo con el padre misionero en Haití. El padre era pastor y ella fue a Haití a regañadientes porque el papá tenía un llamado de Haití, se llevó a la familia completa. Y esta niña fue a regañadientes, ella no quería salir de Puerto Rico, tenía sus amistades, tenía todo hecho. Y de pronto, como era muchacha de 17 años, no tenía otra que irse a Haití. Y de pronto, ella está en la iglesia de Haití y ellos todos estaban con traductores. Y de pronto, de la nada, ella empezó a hablar haitiano, creol. De nada empezó a hablar creol. Y ella empezaba a hablar y ella lo que ella se quedó sorprendida era como los hermanos la miraban y decían, ¿cómo? Y ellos, pero es que te podemos entender. Y ella no se había dado cuenta que estaba hablando en creol. Y de pronto se está dando cuenta y hermano, esa hermana empieza a hablar creol. Y esa hermana aún habla creol. Ella dice que fue el mismo Dios que es un milagro y la puso a hablar creol sin ella saber hablar creol. Ustedes pueden imaginarse. ¿Por qué? Porque ante la necesidad que existe, Dios hace milagros impresionantes aún. Hermano, hay un documental que vi en Prime. Ustedes saben esta situación que ocurrió en Siria, donde hubo ese destierro tan horrible, donde familias enteras iban saliendo de Siria. Ay, hermano, ese documental, usted ve cómo dentro de la necesidad hay testimonios donde Dios, el mismo Jesús, se le ha aparecido a las personas. Y ellos dicen, está el caso estaban en un barco, esta mamá y esta niña, y de pronto estaban escapando y de pronto la niña desaparece y entonces la mamá desesperada, ¿dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? De la nada la niña vuelve y aparece en el barco y la niña le dice, pero ¿cómo tú estás aquí? Pero si tú no estabas en el barco. Y la niña le dice, es que un señor vestido de blanco me recogió y me puso para atrás en el barco. O sea, usted empieza a escuchar esos testimonios, hermanos, donde hay necesidad. Ay, hermano, atrévete a decir que Dios no hace milagros. Atrévete, porque es que la manera en que Dios se mueve donde hay necesidad es que se mueve con poder. O sea, y de eso, hermanos, tenemos que estar muy conscientes, muy conscientes. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, vemos los milagros en el libro de Hechos y no podemos pensar que el mismo Dios que hizo los milagros y que los vemos no es el mismo Dios que puede hacer milagros semejantes hoy. Dios está para hacer y bendecir a todo aquel que le busca. La palabra dice, el que me busca me encuentra. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios se va a manifestar, nos guste o no nos guste. Dios se va a manifestar, querramos o no querramos. Dios se va a manifestar, que yo lo crea o no lo crea. Dios, no hay forma de encajonarlo, no hay forma de decirle cómo debe hacer las cosas, no hay manera. Y eso lo vemos una y otra vez en el libro de Hechos. Y de hecho, tal y como yo le contaba, hermano, cuando empezamos a hablar del libro de Hechos, y era sobre la tensión de los judíos y los gentiles, y esa tensión es la que usted ve continuamente en las cartas de Pablo. Pablo continuamente habla de la tensión y trata por un lado de hablarle a los gentiles, por otro lado trata de hablarle a los judíos, cómo Dios se manifiesta ante los gentiles. Los judíos no lo pueden entender, no pueden entender cómo Dios se manifiesta ante un grupo de personas que no ha seguido los rituales que ellos siguen. Y es que vemos cómo la gracia de Dios y la misericordia se manifiesta y es poderosa. Entonces,
es una cosa que siempre vamos a estar viendo en las cartas de Pablo, siempre presentes. Pablo no deja de hablar del poder de Dios. Pablo no deja de hablar y decir, yo no vengo a ustedes con palabras humanas de sabiduría humana, yo vengo con demostración de poder. No hay forma de traer el evangelio si no hay poder de Dios. El Espíritu Santo tiene que ser el que convenza. No pueden ser mis palabras bonitas, no puede ser no pueden ser mis palabras estudiadas, no puede ser las palabras rebuscadas. No, es el poder de Dios, es el único que puede intervenir en cada vida. Adelante, Vanessa. Sí, Julio, no, tú estás hablando ahí y me llevó a 1 Corintios 9, de 9 al 17 hasta el 22, más o menos. Y como si quiere lo leemos. Sí, perdón, Corintios. 1 Corintios 9, de 17 al 22. 1 Corintios 9, 17 al 22. Déjame ponerlo aquí en la pantalla, porque ya lo tengo aquí. Déjame ver si lo puedo poner acá. ¿Lo ven? Sí. Adelante, Carlos. Dice, en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar acerca de las buenas noticias pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre, respeto a todos, de todos los que me ha hecho esclavo, para ganar a tantas como sea posible. Entre los judíos me volví judío. Ahí estás hablando tú de los judíos también, ¿cierto? A fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin la ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Entonces me llamó la atención ahí de que él se volvió débil cuando tenía que ser débil, a fin de ganar. Y eso me llevó también al versículo 24 que estamos leyendo, que también algunos creyeron y algunos no creyeron, y estaban hablando de los judíos, y ahí también se volvió judío también, pero era para ganar almas para Cristo. Y eso fue el ministerio de él y el evangelio que él predicaba. Las almas para Cristo, no importaba, judío, griego, inconverso, a gentiles. Y ese era el ministerio que el Señor estaba encomendando a Pablo. Y ahí dice eso, que si lo hace por la propia cuenta, no era por medio del Espíritu Santo que obra. Y no importa, él iba donde fuera. Ahí estaba, predicando las buenas nuevas. Entonces, ahí dice, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. No importaba, sin temor ni nada. Él no tenía temor ni miedo de que lo que le fuera a pasar. Entonces, era más o menos me llevó ese artículo. Amén, amén. Gloria a Dios. Carmelo, adelante. Siguiendo con eso mismo que está hablando Carlito, a la verdad que yo veo a Pablo como con admiración, porque Pablo era una persona muy inteligente y tenía mucha comprensión de la Biblia. Él entendía mucho la Biblia a un punto que conocía muchos misterios del Señor. Y en la palabra él habla de algunos, pero, o sea, Pablo tenía una comprensión para recibir revelación de la Biblia, una cosa increíble. Y él, fíjate que al principio él persiguió a Jesucristo,
pero cuando Jesucristo lo confrontó, él cayó en ese versículo, digo yo, que llegó hasta ese versículo que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que cuando Jesucristo lo confrontó, él como que le dijo, Señor, ¿qué hago? Y empezó a seguir a Dios, pero él se retiró como 3 años y él renovó su mente y se dio cuenta que Jesucristo no era enemigo para él, sino un amigo. Entonces que él no tenía que perseguir a Jesucristo, sino caminar en pos de él, con Jesucristo. Entonces, fíjate que Pablo tuvo unos poderes o cómo decir, unos dones, que él llegó a hacer sanaciones, sacar demonios, llegó a resucitar a personas a un punto que dentro de las sanaciones, con un paño que le trajeran, podía sanar a las personas. Y yo pienso que lo más grande que hubo en Pablo, que yo admiro en él, es que verdaderamente él demostró el amor de Dios. Enseñó el amor de Dios a los demás. Y yo creo que eso fue como esa carrera que él dice, como de un atleta que tiene que correr y prepararse para llegar a esa meta. Pues él logró eso en todo su tiempo, al punto que el Señor le dijo, tienes que ir hasta Roma. Y él fue hasta Roma y de gratis. Se lo llevaron hasta allá. No tuvo que ir a hacer todo el trámite él, sino que lo llevaron. ¿Entiendes? Yo pienso que Pablo logró esa meta, y eso debe ser como algo de inspiración para nosotros. Claro que mucha gente dice que les gusta estudiar a Pablo por todas las cosas que se aprenden con él. Yo prefiero más Apocalipsis, pero me gusta mucho, es inspirador para mí todo eso que hizo Pablo, porque demostró el amor de Dios. Amén, gracias, Carmelo. Quería compartir, para apoyar lo que estaba hablando Carmelo. Pedro, hablando de Pablo, miren qué interesante lo que dice Pedro de Pablo. Miren, en 2 de Pedro 3, 15 al 16, Pablo dice, tenga presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Y entonces aquí Pedro, recuerden que Pedro era un hombre humilde, que no era así tan letrado como Pablo. Y entonces miren lo que dice. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas, refiriéndose a la salvación. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Aún Pedro reconoce que hay puntos un poco difíciles de entender, pero mire lo que pasa, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Hay ustedes todos saben que cuando Jesús
siempre que decía las escrituras se refería a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Pero este es uno de los versículos que confirman que las cartas de Pablo son parte de las escrituras. Por eso Pedro dice las demás escrituras. Que Pedro está incluyendo las cartas de Pablo como parte de las escrituras. O sea que es interesante ver cómo Pedro opina de Pablo y reconociendo el llamado que tiene, el amor que Dios le dio y la sabiduría que Dios le dio. Y damos gracias a Dios porque aún tenemos esas cartas, podemos leerlas y pedirle al Señor sabiduría, porque es verdad, ponernos a leer Romano, hay que leerla 2 y 3 veces para entenderla. Hay cartitas de Pablito que mire, hay que releerlas. Pero lo bueno del libro de Hechos es que nos da un buen fundamento, hermano, para empezar a leer esas cartas y entenderlas mejor. Así que aprovecho esta coyuntura para hacer el anuncio de lo que vamos a hacer ahora. Así que ya recibí el permiso y la confirmación de nuestros pastores, Ian y Carmen, para comenzar un estudio de el Nuevo Testamento. Muy bien. El Nuevo Testamento yo quiero leer. Así que, bueno, hermano, ya ese es lo próximo. Vamos a hacer un estudio del Nuevo Testamento basado en un estudio que ya hicieron en Christ Fellowship en inglés. Pero ya me dieron todos los videos en inglés para empezar a trabajarlos en español. Y entonces ese va a ser la próxima clase. Así que ya tenemos que la próxima va a ser el Nuevo Testamento, hermano, y de verdad que empezamos de la mejor forma. La mejor forma de empezar a estudiar el Nuevo Testamento es con el libro de Hechos. Así que ya el libro de Hechos nos dio un buen fundamento histórico para empezar a estudiar las cartas de Pablo, las de Pedro, la de Santiago y todas estas cartas, y entonces darle una buena fundamento a todo lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento. Adelante, Vanessa. ¿Para cuándo? Ajá, la pregunta ¿para cuándo? A mí me pone la fecha. Pues mire, les voy a pedir por favor un brequecito ahora en estas navidades. Sí, es verdad. Empezamos mañana. Brenda y yo nos vamos para Puerto Rico en estas navidades, pero comenzaríamos, si Dios lo permite, para el próximo año como para febrero. Está bien. Para empezar juntamente con el próximo estudio, los próximos estudios que empiezan en febrero, creo. Pues entonces para esa fecha comenzaríamos con este estudio. Ya quedó grabado. ¿Ah? Buenísimo. Ya quedó grabado. Ya quedó grabado. Está grabado, ¿no? Está grabado. Está grabado. Igual ¿Y hay cuántos testigos hay? Ay, espérate, se me olvidó quitar la grabación. Tenemos pruebas, Julio, tenemos pruebas. Wow. Bueno, tenemos Vamos a pruebas. llevar a Jurito al Senadrín, todos los que estamos aquí. ¿Cómo es, Carlos? ¿Cómo es? Vamos a llevar a Jurito al Senadrín para que todos estén. Mira, pues sí, yo no tengo la fecha exacta, pero porque ya se lo mencioné a Lorena. Lorena me dijo que en las clases de febrero del periodo de primavera empieza casi siempre para la primera o segunda semana de febrero, pues para lo que queremos, yo iba a empezar en enero, pero Lorena me dijo, no, empieza en febrero para que así hacer lo que hacemos, el push, para que así puedan venir más. Y entonces comenzamos en febrero junto con las demás clases, ¿ok? ¿También por Zoom? Sí, también por Zoom, sí. Ah, yeah. It's 21 hours. Así es. Así que déjenme quitar la grabación, recording, stop recording, porque no quiero comprometerme diciendo nada más.